currículum, que es muy amplio su experiencia y muy variada. Entonces ya están viendo su currículum, ¿verdad? El resumen de su currículum. Sí, maestra. Entonces, el doctor Víctor Manuel Mayoral Guzmán es ingeniero químico, egresado de SICIE, del IPN. Después realizó su doctorado en ingeniería química en el Instituto Politécnico de Toulouse, en Francia, y en la Universidad de Paul Salvator, en Francia. Después realizó un postdoctorado en biotecnología en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Sus actividades profesionales, tanto en asesoría como en investigación, ha fungido como consultor tecnológico, asesor responsable sanitario, perito tercero en discordia ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el área química, y actualmente es el director general del Bufete de Consultoría, Estudios y Proyectos de Investigación, SADCB. También en su experiencia cuenta con actividades docentes como profesor de la carrera de Ingeniería Química en ISIQUIE, profesor invitado de la sección de graduados en nuestra escuela, profesor de posgrado en la Maestría de Sistemas de Calidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y en sus actividades académico-administrativas ha sido rector de la Universidad Tecnológica de Tecama del 2000 al 2007. Ha dirigido 25 tesis de licenciatura y 3 tesis de maestría. Cuenta con 20 publicaciones y 61 participaciones en congresos y seminarios, 12 patentes otorgadas y 6 patentes en trámite. 235 proyectos ha evaluado ante el CONACYT. Y pues les digo, este es un pequeño resumen de toda su amplia experiencia que tiene en los ámbitos de investigación, de puesta en marcha de proyectos y también en el aspecto docente. Entonces, aquí está también su correo, por si quieren estar en contacto con él, aquí se los puse. Entonces, voy a proceder a compartirles la presentación que el doctor ya amablemente me hizo llegar. El tema que nos presenta el día de hoy el doctor es producción sustentable de harina y tortillas de nopal acreditada con bonos de carbono. Entonces, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. Y le cedo el micrófono, por favor. Cómo no. Pues muchas gracias ante todo por invitarme a dar esta plática, que con mucho gusto la voy a dar. Y precisamente como usted lo mencionó, el tema de esta plática es la producción sustentable de harina y tortilla de nopal acreditando bonos de carbono. Esta plática corresponde a un proyecto que se realizó en Villanueva, Zacatecas, hace algunos años, y que tuvo la oportunidad de completarlo y de tener los productos y también ya actualmente acreditar los bonos de carbono. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el nopal en México pues es una planta que se encuentra en todas las zonas semidesérticas y desérticas de nuestro país y cuya industrialización se ha dificultado por la falta de recursos energéticos. Esto nos lleva a poder aprovechar los esquilmos del nopal, sí se pueden aprovechar las pencas y todo, pero siempre habrá residuos que ya no se aprovechan y que son
los que en este caso vamos a aprovechar en el proyecto que les voy a presentar. La siguiente. Y bien, pues aquí mencionamos que la utilización de los recursos naturales de una manera renovable, sustentable, ecológica y económicamente es la solución al problema que enfrentamos nosotros por falta de energía. Esta situación la vamos a llevar a cabo aprovechando los residuos de la agricultura o los residuos, en este caso, del nopal, en nopaleras que se tienen en distintas regiones de nuestro país. Le damos otro clic para que salga la otra. Sí, pasó a otra más. Bien, ahí tenemos una foto de las nopaleras que se tienen en algunos lugares y que son las que vamos a aprovechar en lo que a sus residuos se refiere. Bien, la siguiente, por favor. Bien, el aprovechamiento de estos esquilmos nos va a llevar a utilizar la harina de nopal para fabricar tortilla y también la misma harina para hacer pues, pastillas, cápsulas de nopal que tienen cierto mercado y aprovechamiento en las tiendas naturistas. Bien, aquí vemos cómo la planta que construimos allá en Villanueva, Zacatecas, ¿verdad? Vemos a la derecha el bioreactor en el cual se está produciendo biogás, que vamos a decirlo, y después electricidad. Y después vemos a la izquierda dos torres de absorción, una de absorción y otra de desorción, para absorber el dióxido de carbono que se genera junto con en el biogás. El biogás es metano entre 60 y 80% y dióxido de carbono entre 20 y 40%. El biogás tiene también otros gases como nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, algo de hidrógeno también, bueno, en pequeñas cantidades, pero básicamente el biogás es metano y dióxido de carbono. Y luego lo concentramos el metano con aminas, ahorita lo vamos a decir. Adelante. Permítanme tantito. Sí, bueno. Sí, Fidel, mira, no seas malito. Estoy ahorita en una videoconferencia. Te devuelvo la llamada a las 3. ¿Sí? A las 3 y 5. Sí, por favor. Sí. Sí, perfecto. Gracias. Sí, perdón, es que me entró una llamada del contador, que tenemos estas situaciones. Bien, aquí tenemos un esquema de cómo es un biodigestor, ¿verdad? En donde, pues en primer lugar, se alimenta, ahí lo estamos viendo, se alimenta con los esquilmos del nopal y se procesa a través de bacterias, se hace una fermentación y de ahí nosotros podemos extraer el biogás que se genera en la parte de arriba y se pasa a un motogenerador, a un biogenerador de electricidad, y por la parte de abajo, en el espejo, prácticamente en el espejo de agua, extraemos el fertilizante. Son los dos principales productos que se obtienen ahí, un fertilizante que es una suspensión al 85% de humedad. Bien, eso es lo que es un esquema nada más. Ahorita vamos a ver el diagrama de flujo de lo que corresponde a nuestro proyecto, ¿sí? Bien, las etapas que se llevan a cabo en la biodigestión son las siguientes. En la parte de abajo del biodigestor se lleva a cabo la biodigestión hidráulica. En ella, las moléculas grandes de celulosa, de proteínas, se reducen a aminoácidos, a
a monómeros, ¿verdad?, que pueden ser ya fermentables, ¿verdad? Entonces, es la primera etapa en donde se llevan a cabo estos cambios. En la segunda etapa se llama acidogénesis porque se forman los ácidos que corresponden principalmente al ácido acético, pero también hay ácido butírico, ácido propiónico, en fin, hay otros ácidos que también se forman, y finalmente el ácido acético también se forman cetonas y aldehídos. Pero finalmente esto se transforma ya en metano y dióxido de carbono en la tercera etapa, que es la parte de arriba del biodigestor, en donde se tiene la metanogénesis. Bien, todo esto se lleva a cabo por medio de bacterias. La siguiente, por favor. Aquí les estoy ya dando datos de las bacterias en otras presentaciones que hemos hecho al respecto. Me han preguntado qué bacterias son las que están contribuyendo a la fermentación de los esquilmos de la agricultura y esquilmos del nopal. Bien, aquí vemos nosotros que en acidogénesis, las bacterias de acidogénicas, tenemos el Clostridium, que es uno de los principales que se presentan, ¿verdad? Y también el Bifidobacterium. El Clostridium, hay dos tipos que son los que frecuentemente se presentan, es el Clostridium propidicum y el Clostridium butyricum. Son los dos que se presentan en la zona de la acidogénesis. También hay una zona acetogénica dentro de este mismo espacio, y también ahí hay otras bacterias que se van desarrollando, que es la Propionibacterium y los Clostridium, que son siempre los que están ahí, el Propinicum y el Butyricum. Y finalmente, en la zona de metanogénesis, ahí sí hay un número importante de bacterias. Todas se han bautizado con Metanobacterium, Metanobrevibacter, Metanothermus, Metanococcus, Metanomicrobium, Metanogenium, Metanosarcina. Esta metanosarcina se produce en los casos de los esquilmos que llevan sacarosa, o que se reducen a hexosas en la acidogénesis. Y bueno, también tenemos Metanolobus, Metanotrix, Metanopilus, Metanocorpusculum y también el Metanobacillus. Y son en general las principales bacterias que encontraríamos en el biodigestor, y que son las que fabrican, las que nos van a dar finalmente el biogás. Bien, les quiero mencionar que si durante la presentación existiera una duda, por favor interrúmpanme en el transcurso de la presentación y con mucho gusto atendemos la duda. No esperemos hasta el final, porque muchas veces al final ya se nos olvidó que íbamos a preguntar, o simplemente ya se complica más la respuesta. Mejor en el momento en que se presente la duda, ahí es donde vamos a atenderla. Así que, por favor, durante la explicación, durante la presentación de esta plática, por favor, me preguntan si hay alguna duda y con mucho gusto trataremos de resolverla. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? No, todo bien. Todo bien. No, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, no se lo olviden que pueden interrumpir en cualquier momento para que yo atienda la pregunta. Bien, el biogás que sale del biodigestor pasa a unas bolsas de plástico, unas bolsas de polietileno, que son de 1 metro cúbico. Y estas bolsas van a guardar el biogás. Como salen muy húmedas, se va a producir una condensación en las bolsas, y esa condensación pues es agua pura, agua químicamente pura, la cual se manda a la caldera para utilizarse. Y en estas bolsas se va a analizar la concentración del metano,
les decía yo, va a variar entre 60 y 80% de metano y el resto es dióxido de carbono. Bien, aquí vemos nosotros qué es lo que vamos a hacer con ese biogás. Bien, ese biogás lo vamos a meter por la parte de abajo de este absorbedor, que son las dos torres blancas que vimos nosotros en la presentación, en la diapositiva anterior, en la cual está empacada, es una torre de absorción empacada. En este caso fue con anillos Rashi, pero podían estar con empaques silletas, o pueden ser también empaques PAL. En fin, hay una serie de variantes de empaques que se pueden producir. El empaque también de anillos Rashi puede ser bipartido o cuadripartido, ¿verdad? Con una indicación adentro. Para todo esto es con el objeto de aumentar la superficie de contacto y mejorar la absorción. Y bien, nosotros en la parte de arriba, en lo que se llama la entrada de líquido de absorción, va a ser una solución de aminas, que se busca una concentración de aminas. Normalmente es principalmente es la monoetanolamina, dietanolamina, y el tercer constituyente puede ser dietanolamina o dimetilglicolamina. Son las tres principales que se llevan en una combinación adecuada para que la absorción del CO2 sea la más amplia, la más adecuada. Y bueno, pues ya a la salida vamos a tener el gas prácticamente exento de dióxido de carbono, que será el gas de metano, y que pues será prácticamente un gas natural, que será un gas con un 94.5, que es lo que hemos tenido ahí en la planta, a 95% de metano, y el resto, como sabes, pues es dióxido de carbono. Dióxido de carbono con algo de nitrógeno, de hidrógeno que no se absorben con las aminas. Y en la parte de abajo tenemos una salida, de líquido en donde se ha concentrado el dióxido de carbono en la solución de amina, y de ahí pasa al desorbedor, en donde se calienta y se expulsa el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono se aprovecha para hacer carbonato. En nuestro caso hacemos carbonato de sodio. También podríamos hacer carbonato de magnesio, o de litio también, de calcio, de magnesio y litio. Bien, en este caso hacemos carbonato de sodio. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos otra representación del biodigestor, un poquito más esquemática, en donde vemos nosotros cómo metemos la mezcla ya triturada y todo eso del nopal no clasificado, el nopal que no se clasifica, el nopal que por alguna razón tuvo problemas en su siembra, se contaminó o tuvo alguna plaga. También el nopal llega a tener problemas de plagas. Y bueno, pues ese es el que se tritura y se manda al biodigestor. En la cámara de digestión pues están las bacterias de las que ya hablamos, ¿verdad? Y en la parte de arriba, en el espejo de agua, ahí se retira el fertilizante, es un biofertilizante. Es un fertilizante de fácil asimilación por la tierra, pero ahí sale muy líquido, sale una suspensión. Entonces la pasamos a un filtro rotatorio en donde eliminamos la mayor cantidad de agua. El fertilizante sale con 85% de agua y lo vamos a reducir en el filtro rotatorio al 40 o menos por ciento de agua. Todo el resto ya queda como filtrado, y ese filtrado se va aprovechando, porque además tiene un buen contenido de nitrógeno y es agua nitrogenada, pero se va a utilizar para que irse concentrando también para diluir la penca del nopal no clasificado, o sea, para hacer la biomasa, que les voy a mencionar. El nopal trae una concentración, vamos a decir, de 80% de agua, 20% de sólidos, y lo tenemos que llevar a 85% para que sea digerible adecuadamente por las bacterias. Entonces tenemos que agregar agua.
pero la planta es sustentable y no requiere de agua externa, sino que la misma agua del filtrado, del fertilizante, la vamos a utilizar para elevar la humedad del nopal, la vamos a elevar a 85%. Pasamos a la siguiente porque ahí vamos a poderlo explicar con más detalle cuál es el proceso. Bueno, aquí vemos otra foto del mismo proyecto, en donde ya estamos produciendo el combustible a base de nopal y lo estamos pasando a un motogenerador y de ahí pues ya aprovechamos la electricidad quemando el biogás, que ya en este caso ya no es biogás, sino es prácticamente gas natural, porque ya le hemos retirado el dióxido de carbono y hacemos la generación de electricidad. Esta generación de electricidad, como sabemos, no se transforma en la cantidad de calor, no se transforma íntegramente en electricidad, sino que hay una parte de calor que no se puede transformar por la entropía que tiene. Entonces se regresa gases calientes a baja temperatura. Digo yo baja temperatura relativamente, porque los gases que se generan en el motogenerador pues tienen temperaturas entre 900 y 1050 grados centígrados. Y cuando ya se regresan, pues tienen temperaturas entre 240 y 260 grados centígrados. Y esto pues se llaman gases a baja temperatura. Pero estos gases nos van a servir para producir vapor y agua caliente que se requieren en el biodigestor y que también podemos aprovechar para uso doméstico. Bien. Entonces, este sería el uso de ese calor residual. También ese calor residual nos va a permitir secar el nopal clasificado, que está ya también desintegrado y todo, para hacer harina de nopal y posteriormente las tortillas de nopal. Pasamos a la siguiente. Bien, vemos aquí una foto de otro proyecto que se hizo ahí también en las nopaleras, en la cual se construyeron 2 biodigestores. Este proyecto fue posterior al que estamos mencionando y es más grande y se produce más electricidad. Sigue siendo en la misma región de Villanueva, Zacatecas, pero en otro lugar cercano, bueno, relativamente cercano. Y en esta también se produce electricidad y biogás. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, aquí vemos ya el diagrama de flujo, que es el que quería yo comentar con ustedes. En el diagrama de flujo vemos cómo se va presentando. Miren, aquí llega los esquilmos del nopal desde las nopaleras y se pasa a un clasificador. Aquí en este clasificador se separa un nopal que no es, que tiene alguna falla, algún problema, y que no está bien conformado, y ese es el que vamos a mandar a un desintegrador grueso y de ahí al biodigestor, ¿verdad? Para continuar el proceso. O sea, el no clasificado, el que no está limpio y bien conformado, es el que mandamos, que es el más, es como el 80% de todo el nopal que nos llega, y este es el que se pasa al biodigestor. Es decir, bueno, primero pasa a un desintegrador, después al biodigestor, aunque dentro del biodigestor le tenemos que agregar agua, como decíamos, para que llevar el nopal de 80% a 85%. Y ya llega aquí al biodigestor con la concentración de humedad adecuada para después pasar ya los gases pasan en un concentrador, que es las torres de absorción por aminas, y de ahí a la generación de electricidad. El producto que se obtiene, su producto que se obtiene en el concentrador, que son las 2 torres de absorción y desorción, ¿verdad? Se pasa a la planta de carbonatos. Ese dióxido de carbono que se separó se trata con hidróxido de sodio y se hace carbonato de sodio. Se seca y se ensaca. Pues aquí tenemos carbonato de sodio que se pasa al almacén.
y el gas, el biogás ya concentrado hasta el 94.5%, se manda al motogenerador y de ahí se obtiene a la red eléctrica la electricidad que se genera. En la parte de abajo nosotros tenemos unos gases calientes que son los que vamos a mandar al secado del nopal sí clasificado. Aquí dijimos que es una parte no clasificada y la que sí se clasifica se manda a un desintegrador fino, hacemos ahí un puré, es decir, lo mantenemos al 80% como viene, y de ahí ese puré lo metemos a un secador de charolas, se extiende y le hacemos pasar gases calientes para que se seque. De ahí ya sale, aquí no lo puse, pero sale a un molino y hacemos ya la harina. Y de la harina pasamos a la tortilladora para hacer tortillas de nopal, o sea, agregándole una enzima para que se pueda conformar bien las tortillas y de ahí ya se empacan y se mandan al almacén. Pero hay otra parte de la harina que no se hace tortilla y que se manda directamente al almacén en sacos de distintos tamaños, básicamente hacemos sacos hasta de 1 kilo, 10 kilos y hasta de 25 kilos. Bien, eso es lo que tenemos nosotros en lo que a la harina se refiere. Y el biofertilizante que se obtiene del biodigestor se pasa al filtro rotatorio de que ya hablamos, en donde se produce un filtrado que es agua, es el agua que va a servir para humedecer el nopal no clasificado y llevarlo de 80 a 85%. Pero vamos a tener un excedente de filtrado y ese lo vamos a mandar a una fosa de agua nitrogenada, la cual también tiene un valor comercial y también se vende. Se vende en porrones de 1 galón, de 20 litros y hasta de 50 litros. Bien, ese es el agua nitrogenada que tiene. Bueno, el residuo del filtro es el fertilizante, todavía con una humedad más o menos alta, de 40%. Se manda a patios y se extiende para que al sol se seque hasta de un 2 al 5%. Y de ahí se va a mandar a la ensacadora, ¿verdad? Esto es lo que ahí vamos a tener. Y bien, pues ya de ahí lo pasamos al almacén. Entonces vamos a tener como productos carbonato de sodio, fertilizante, agua nitrogenada, harina de nopal y tortillas. Todo esto lo vamos a hacer y como ven, no vamos a requerir de electricidad del exterior, ¿verdad? Es decir, en la zona incluso no hay alambrado eléctrico, sino nosotros el excedente de electricidad lo mandamos hasta unos postes que están ya en un punto de distribución de electricidad, pero ya en la ciudad de Zacatecas, que es la que tenemos de Villanueva, Zacatecas, que es donde se está entregando la electricidad excedente, pero parte de esa electricidad se usa para los motores del desintegrador fino, del desintegrador grueso y pues, las bombas que sirven para bombear la biomasa y todo lo que de electricidad que se requiere es de la electricidad que se produjo en la misma planta. Entonces, es autosuficiente, bueno, vamos a decir lo que es totalmente autogenerada y autofinanciable también, porque de aquí se pueden pagar los gastos que se generaron para hacer la planta. Bien, tenemos otro punto que es la acreditación de bonos de carbono. Como la electricidad que se obtiene aquí es electricidad verde, podemos nosotros acreditar los bonos de carbono. Aquí tenemos nosotros una presentación de los sacos de harina de nopal que se producen. Aquí están incluso los porrones de agua nitrogenada. Los tenemos nosotros aquí en este almacén, lo que se está produciendo en la planta, la planta industrial, y que estamos aprovechando pues, todo lo que de ella se genera. Y bien, decía yo que también podemos nosotros acreditar bonos de carbono
porque vamos a producir una energía limpia, una energía verde, y esto nos lleva a que podemos acreditar bonos de carbono por la captura del dióxido de carbono que estamos haciendo y que estamos convirtiendo en carbonato de sodio. La siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la acreditación de bonos de carbono. Bien, el calentamiento global, como lo sabemos, es debido a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y el metano. El metano no debemos dejarlo mandar a la atmósfera de ninguna manera, porque es 21 veces más contaminante en lo que a calentamiento global se refiere que el dióxido de carbono. Y aquí vemos en esta distribución tipo pastel los principales gases de efecto invernadero. Vemos que el más importante pues es el 50% es dióxido de carbono. Le sigue el metano. El metano se produce en forma natural del estiércol vacuno, caballar, caprino y porcino, que normalmente se tienen en algunos lugares, en las cuencas lecheras y todo eso, en donde se acumula grandes cantidades de estiércol y se van produciendo, se van secando y se va transformando hasta producir metano, ¿verdad? Entonces, y ese metano pues, se va a la atmósfera y es altamente contaminante para el calentamiento global. El óxido de nitrógeno, que también se produce en la atmósfera, ¿verdad? En los rayos durante las lluvias, el oxígeno que está en la atmósfera y el nitrógeno se sintetiza óxido nitroso, y ese también es otro contaminante para el calentamiento global. Y luego tenemos el ozono de la troposfera, bueno, pues que es una capa de ozono que se va acumulando y que también nos ayuda a la contaminación del calentamiento global, también hace un efecto invernadero. Y aquí tenemos los fluorocarbonados, hidrocarburos fluorocarbonados, como el freón 12, que ya está prohibido, el gas halón, ya, de hecho están prohibidos, ya no se usan en los refrigeradores como antes, ahora se usan, pues se puede usar amoníaco, se pueden usar otros fluidos criogénicos que sirven para usarlos en los refrigeradores. Antiguamente se usaba el freón 12, que es fluorocarbonado, y también el gas halón también se usaba para este efecto en el refrigerador, en los sistemas de refrigeración de los vehículos. Bien, todo esto ya se ha ido desapareciendo porque estaba contaminando la atmósfera. Pero el retirar nosotros dióxido de carbono vamos a ayudar a la mitigación del calentamiento global, que es lo que tenemos ahí. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito más del protocolo de Kioto. Miren ustedes, el 11 de diciembre de 1997 se reunieron un número importante de países industrializados, los cuales se comprometieron en esa ciudad de Kioto a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Para darle una situación pues de trascendencia, se creó un término que se llama, un crédito que se llama bonos de carbono. Y este crédito de bonos de carbono es el que actualmente se maneja y se paga a aquellas aquellas industrias o aquellos países que capturan dióxido de carbono y que por tanto, ¿verdad?, son vendedores de bonos de carbono, y los que emiten más de la cuenta de dióxido de carbono pues se ven obligados a pagar el excedente del envío a la atmósfera del dióxido de carbono. Entonces ellos tienen que pagar los bonos de carbono. Este intercambio es el que se produce ya en el mundo y con ello se trata de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno,
¿Cómo se lleva este control de emisiones? Bueno, pues lo estábamos mencionando, ¿verdad? Y el incentivo económico ayuda a que se lleve a cabo esta situación. Antiguamente, una empresa o un país que reducía sus emisiones de dióxido de carbono acudía al Banco Mundial y el Banco Mundial le acreditaba los bonos de carbono. Luego, si había una industria, a la hora de revisarla por los organismos gubernamentales, encontraban que estaba emitiendo más dióxido de carbono del permitido, entonces pues se le tenía que hacer un cargo por bonos de carbono y se tenía que pagar al Banco Mundial, de manera que el Banco Mundial era el regulador de los bonos de carbono. Alguien me podía preguntar, bueno, ¿cuánto vale un bono de carbono? ¿Verdad? Bueno, pues un bono de carbono actualmente tiene un valor importante de $12. Se considera que en agosto llegará a $18 el costo de un bono de carbono. Y un bono de carbono es el permiso de emitir 1 tonelada de dióxido de carbono en un año. Entonces, cuando alguien captura 1 tonelada en el año de dióxido de carbono, es acreedor a ganar un bono de carbono. Y cuando alguien emite 1 tonelada, pues tiene que pagar un bono de carbono, o sea, los $12 en este momento, ¿verdad? Por cada tonelada de dióxido de carbono que mande a la atmósfera, va a pagar $12. Ahora se hace, ya el Banco Mundial ya no hace esta regulación, sino ahora se hace en forma, vamos a decir, de trueque. Es decir, si un país ya se habla vendedor y comprador de bonos de carbono, entonces ahorita lo vamos a ver bien. Entonces ya se hace la transacción de un país al otro, de una empresa a otra, para que se lleve a cabo la acreditación. Sí hay organismos que hacen la evaluación del bonos de carbono y que pues ayudan a que se haga la transacción y se paguen los bonos de carbono. Pasamos a la siguiente. Miren, aquí vemos nosotros también otra distribución pastel. Fíjense que el país que más bonos de carbono vende, o sea, que quiere decir que más captura dióxido de carbono, ¿verdad?, es China. El 61% de los bonos de carbono que se acreditan los lleva China. Pero aquí vemos algo importante. México también es un vendedor de bonos de carbono porque ha ido disminuyendo sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y esto le está permitiendo vender bonos de carbono. Corresponden al 3% de lo que se vende en el mundo de bonos de carbono. Entonces México está recibiendo estos bonos de carbono. Vemos nosotros también que el resto de Asia, la India sobre todo, ¿verdad?, pues también vende bonos de carbono el 7%. En la India el 12%, el resto de Asia el 7%, otros países el 7%, Brasil el 4%, África el 3% y el resto de América Latina 3%. El resto, exceptuando México. México también tiene un 3% de captura de dióxido de carbono y por lo tanto es vendedor de bonos de carbono y no comprador. Alguien también me podía preguntar, bueno, ¿cómo le hace México para hacer esta acreditación de bonos de carbono? Bueno, más bien, ¿de dónde surgen esta disminución de emisiones de dióxido de carbono? O sea, México ha sido un país que se ha preocupado de este tema pues desde 1997. Uno de los puntos que fue importante en la Ciudad de México fue la existencia del microbús, que eliminó un número importante de micros, ¿verdad? Es decir, el Metrobús fue el que eliminó los microbuses y que redujo las emisiones de dióxido de carbono. En aquel entonces, pues los bonos de carbono estaban muy baratos, estaban a $2 al principio y $4 después, y México pues recibió su correspondiente situación por concepto de bonos de carbono, ¿verdad? Y bueno, el siguiente punto pues se debe a las cementeras.
Miren, voy a mencionar aquí a Cemex, que fue varias cementeras, pero bueno, Cemex, que es la cementera más grande que tiene México, se preocupó desde un principio en reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Voy a mencionar lo siguiente. Fíjense, en un principio, hace 12, no más, 15 años, por cada tonelada de cemento que se fabricaba, se emitían a la atmósfera 700 kilos de dióxido de carbono. Imagínense ustedes siendo la cantidad de toneladas de cemento que se producía, así correspondía a una cantidad enorme de dióxido de carbono a la atmósfera. En ese entonces, Cemex se preocupó por ir reduciendo y empezó a bajar de 700 a 540, luego de 540 a 480. Actualmente el reto que tiene Cemex es bajarlo a 416. Está ahorita en este momento en 430 aproximadamente kilogramos de dióxido de carbono por cada tonelada de cemento que se fabrique. Y esto es una reducción importante en la emisión de dióxido de carbono y por lo tanto se ha visto acreedora a cobrar bonos de carbono por la reducción de emisiones. Entonces, también la central termoeléctrica también emite muchas toneladas de dióxido de carbono y también está preocupada por reducir los bonos de carbono. Debo decirles que en México los principales contribuyentes de dióxido de carbono pues son en primer lugar las cementeras, en segundo los generadores de electricidad que utilizan combustibles fósiles y en tercero pues la industria petrolera, en donde al quemarse el petróleo pues está mandando dióxido de carbono a la atmósfera. Esos son los principales contribuyentes al calentamiento global de nuestro país, pero como se están haciendo esfuerzos importantes por reducirla, pues ya nos convertimos nosotros en acreedores de bonos de carbono. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las cementeras, ya lo mencioné, ¿verdad?, de reducir pues, drásticamente de 700 kilos por tonelada de cemento a 432, que es ahorita lo que tenemos, y que el reto de este año es a 416. La industria eléctrica también ha reducido sus emisiones al entrar desde la época en que entró Laguna Verde a contribuir en la producción de electricidad. La electricidad nuclear no es contaminante, son bonos, es una energía limpia. Otra energía limpia pues es la hidráulica. También México tiene cascadas en donde se produce la electricidad. Y en contrapartida tenemos pues las carboeléctricas, la termoeléctrica, en donde ahí sí estamos mandando a la atmósfera dióxido de carbono. Y Pemex pues también ha hecho esfuerzos por reducir sus combustiones de los combustibles de origen fósil, ¿verdad? Y bueno, pues esos los tenemos también ahí. La producción de gasolina se irá reduciendo conforme vayan fabricando autos eléctricos, en donde se van a usar pilas de ion litio, ion litio, y también ahí vamos a tener vehículos con emisiones a la atmósfera de cero, ¿verdad? Es decir, ecológicos. Bien, este es el panorama de México en lo que a bonos de carbono se refiere en acreditación. Y pues este beneficio, ya lo mencionamos, va a ir acompañado de un recurso económico a favor de nuestro país y pues a favor de los países que lo están produciendo, como China en primer lugar y la India en segundo. Bien, entonces eso es lo que vamos a tener como apoyo para la captura de dióxido de carbono. Bien, en este proyecto nosotros capturamos dióxido de carbono y por lo tanto somos vendedores de bonos de carbono, somos
estamos acreditando bonos de carbono porque producimos energía eléctrica limpia y además el dióxido de carbono lo capturamos para hacer carbonato de sodio. Entonces estamos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Y desde luego los esquilmos del nopal, si los dejamos tirados en los terrenos de nuestro país, se van a transformar en un momento en metano y dióxido de carbono. Pues esto va a dañar la atmósfera y va a ser un contribuyente al calentamiento global. Si nosotros los recogemos y los mandamos al biodigestor, pues los vamos a transformar en biogás y lo transformamos en electricidad. El dióxido de carbono que se genere en los biogeneradores lo vamos a capturar con aminas y después a disolver para hacer carbonatos. Y como dije hace un momento, no solo podemos obtener carbonato de sodio, también podemos obtener carbonato de calcio, que es un carbonato de calcio limpio, de blancura 100%, el carbonato de calcio precipitado. También podemos aprovecharlo para hacer carbonato de magnesio, que tiene gran importancia para combatir los incendios forestales, porque es un retardador de fuegos. Y tiene otras aplicaciones, desde luego tiene 13 aplicaciones importantes del carbonato de magnesio. Y finalmente tenemos nosotros el carbonato de litio, cuya aplicación principal es en las baterías para vehículos y para, pues desde luego también las baterías pequeñas que tenemos en los celulares, en las computadoras, que usan baterías o pilas de litio, que son regenerables, es la ventaja que tienen. Parece que tenemos por ahí una pregunta. Adrián. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Aquí les puse una foto de algunas cactáceas y aquí está la foto de la flor del nopal, de dos variedades diferentes de nopal. Aquí vemos el nopal y sus flores, que duran muy poquitos días, porque ya después se acaba, al centro de la flor surge la tuna, el fruto, ¿verdad? Y ya se desaparece la flor, pero cuando está floreando, pues tiene colores que van desde el naranja hasta el amarillo, pasando por este amarillo medio que es muy, muy bonito. Bien, pasamos a la siguiente para dar las gracias a todos. Y bien, desearía yo saber si tienen ustedes alguna pregunta. Todavía tenemos 10 minutos. Bien, Adrián. A ver, sí. Yo soy Jocelyn. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Cómo comprueban esa, por ejemplo, México, cómo comprueba que recupera esos gases de efecto invernadero? Bueno, pues precisamente miren, la Semarnap es el organismo gubernamental que se encarga de estar monitoreando las emisiones de dióxido de carbono de las cementeras, vamos a decir, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues las cementeras están mandando a la atmósfera gases, analizan el gas y pues entonces se ve qué cantidad están mandando a la atmósfera y conforme van llevando un récord, van dándose cuenta que las cantidades de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera pues se van reduciendo y en la medida en que se van reduciendo pues se van acreditando los bonos de carbono. Claro que hay un organismo internacional que verifica estas reducciones de emisiones de dióxido de carbono y bueno, entonces en ese momento ya les da el fallo para el acreditamiento de los bonos de carbono. Esa sería la situación. Bien. ¿Se aclaró? Les pediría por favor que abran su micrófono o levanten la mano para irles dando la palabra, por favor. Sí. Adriana, ¿ibas a hacer algún otro comentario? Adriana.
No, profesora, yo no iba a comentar nada. Es que vi que tu A ver, micrófono. Yasmín, sí quedó clara la respuesta. Jocelyn, te pregunta el doctor si quedó clara la respuesta. Quedó claro. Y es que sí tenía otra pregunta, que Sí, era por adelante. qué habían escogido las aminas para absorber el CO2 y qué se hacía con las soluciones. ¿Se recupera? Se está cortando tu audio, Jocelyn, no se entendió tu pregunta. A ver si te acercas más a tu micrófono. Ya. Es parte de... ¿Escucho A mejor? ver, sí. Que por qué habían escogido las aminas, la solución de aminas para absorber el CO2 y también qué se hace con esa solución de aminas ya que se desabsorbe el CO2. Bien, muy buena pregunta. Mira, en primer lugar, pues el método más común y tradicional para absorber dióxido de carbono es la solución de aminas. Es un método que pues, tiene, yo creo que más de 50 años y lo ha usado la empresa originalmente Liquid Carbonic y luego ha ido cambiando de nombres. Actualmente es Praxair, la empresa. De hecho, todas las empresas usan prácticamente aminas. Hay otra forma de capturar el dióxido de carbono que es con hidróxido de sodio en un absorbedor horizontal. Esa es una tecnología que también nosotros desarrollamos y que esa tecnología nos permite también hacer carbonatos, ¿verdad? Y bueno, también se puede absorber el dióxido de carbono con lechado de cal. O sea, hay varias formas de hacerlo. Capturar el dióxido de carbono tiene varias formas. Algunas son, bueno, unas son mejores que otras, pero de todas maneras todas tienen utilidad. Y lo que sí se debe hacer es que se debe de solidificar. Ese dióxido de carbono se debe de transformar en carbonato para que quede ya en forma sólida y ya en esa forma se puede aprovechar y ya tenemos retenido el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué se hace con las aminas? Bueno, la amina primero absorbe el CO2, después se desorbe y después se recircula. O sea, se enfría y se recircula. De hecho, la amina no se pierde. Hay pérdidas por fugas, cosas así que se tienen que estar reponiendo. Pero de hecho, la misma amina está dando vueltas en el absorbedor de Sorsor, ¿verdad? No se pierde, no se tira. Hay una cantidad pequeña de pérdida de la mina por fugas o por evaporación. También hay algo de evaporación durante el proceso, ¿verdad? Cuando se calienta y va a dar el dióxido de carbono. Aunque hay unas placas que retienen la mina, pues sí se pierde un poquito de amina, pero de hecho la mina se recircula. Teóricamente no tendría que haber pérdidas. Se carga por una vez y no se debe volver a cargar. Pero no, sí tenemos que volver a cargar porque se va perdiendo pequeñas cantidades de la mina. No sé si con eso aclaré tu duda, Yasmin. Sí, doctor, muchas gracias. Ya por mi parte es todo. Jesús, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Mire, lo que pasa es que, bueno, yo tenía una inquietud con respecto a las bacterias que nos había mencionado de los biodigestores. Sí. En esta parte, en ese contexto, bueno, usted nos hablaba de bacterias acidogénicas, acetogénicas y metanogénicas. ¿Estas bacterias vienen de algún centro o de algún control? Y bueno, ¿cómo hace para mantenerlas viables? Por el tiempo, ¿no? Para que realicen pues sus acciones, ¿no? En estos procesos. Miren, hay una cosa que yo no mencioné en esta presentación y que pues, ya no es un secreto industrial, ya lo tenemos bien, es una situación que está bien conocida. Miren, el nopal y los esquilmos de la agricultura no son fácilmente digeribles. Se requiere, porque no tienen las suficientes bacterias, pero el estiércol vacuno, caballar, caprino y porcino sí tienen todas estas bacterias de las que estamos hablando. Entonces, unos en mayor proporción, alguna y otra en menor proporción, pero sí la tienen. Entonces, nosotros le agregamos al inicio del biodigestor, cuando se arranca, el 10% de la masa, de la biomasa completa del biodigestor en
estiércol vacuno, en este caso hicimos, y con eso ya le estamos dando las bacterias que están. Ahora las bacterias, pues con el proceso de fermentación, pues se van alimentando y se van desarrollando. La temperatura y el pH hace el control de ese desarrollo, pero las bacterias se siguen manejando continuamente. Algunas de ellas pasan al fertilizante y pues de ahí se van a la tierra. No son bacterias malas, ¿verdad? No son, vamos a decir, patógenas. Y bueno, pues se van en el fertilizante. Pero como se están generando, están multiplicándose, pues está habiendo generación de estas bacterias. Pero estas bacterias las traía originalmente el estiércol. Algunas en pequeña cantidad en el esquilmo, en el residuo de la agricultura, pero el resto no es así. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Magali, adelante, por favor. No, sí, claro. Todo aquello que te reduzca, que reduzcas las emisiones de gases de efecto invernadero, todas van a acreditar bonos de carbono, todas. Entonces, como el dióxido de carbono es el contaminante más grande del calentamiento global, pues es al que se le ha tirado fuertemente para poder acreditar bonos de carbono. Pero miren, les voy a decir algo. Las aminas también absorben los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, es la ventaja. Cuando se use sosa cáustica, hidróxido de sodio, en ese caso, además de todo lo que absorbe, dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, también absorben el sulfuro de hidrógeno. Y esto pues mejora todavía aún más la situación cuando hay producción de hidróxido cuando hay producción de sulfuro de hidrógeno. Esto es, por ejemplo, en los esquilmos del nopal no hay prácticamente sulfuro de hidrógeno, pero en la basura orgánica, cuando se procesa, ahí sí tenemos pues hasta un 2% de sulfuro de hidrógeno. Entonces ahí conviene más absorberlo con sosa, con hidróxido de sodio. No sé si aclaré tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Sí, ya. ¿Sí te aclaró la pregunta? Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, muchachos, los veo poco participativos. Los convoco a que aprovechen la amplia experiencia del doctor. A ver, Lucero, otra vez, por favor. Sí, yo tenía una pregunta sobre el rendimiento. Bueno, no, creo que sí es el rendimiento que tendrían los biocombustibles en este caso. O sea, ¿qué tanta energía nos generarían estos gases? Muy bien, muy buena pregunta, Adriana. Mira, los biocombustibles tienen una capacidad de transformación entre el 40 y el 45%. De hecho, más cercano al 45%. Son muy buenos para transformar la energía calórica en energía eléctrica. Desde luego, el resto no es aprovechable, pues ya son gases calientes a baja temperatura. Eso ya no lo podemos transformar en electricidad, pero en este caso nosotros aprovechamos este calor para otras funciones. Como lo dije en la presentación, para calentar el biodigestor, porque las temperaturas en la biodigestión son diferentes y en la parte de arriba tenemos temperaturas entre 35 y 38 grados centígrados. Entonces necesitamos meter un serpentín en el biodigestor para que haya agua caliente o vapor que permita calentar la zona y tengamos esa temperatura. En la parte de abajo sí tenemos temperaturas entre 28 y 30 grados, aún así tenemos que calentar un poquito por la temperatura ambiente, dependiendo del lugar donde se encuentre. A veces, si es en invierno, pues la temperatura ambiente es muy baja, o sí hay que meterle más vapor y más agua caliente. Entonces, se usa. Y luego, los gases calientes también se aprovechan para secar la harina de nopal, la harina de nopal que sea
producido, el nopal que se ha producido en forma de pasta o de puré, y después molerlo para hacer harina de nopal. Ya sé. Bueno, no sé si aclaré, Lucero, la pregunta. Más o menos. Bueno, es que yo me imaginaba que, por ejemplo, estos biocombustibles, pues en mayor cantidad o en mayor producción, pues hasta podrían generar electricidad como para una casa o algo así. No, claro. Eso... Pero, a ver, son dos cosas diferentes. Me preguntabas el rendimiento, o sea, la eficiencia. La eficiencia de transformación es buena porque es de entre 40 y 45%. Casi es la máxima que se puede obtener de la energía calórica. Sí, claro, la energía eléctrica sí sirve para alimentar en electricidad a las rancherías cercanas. En el caso de Zacatecas, de Villanueva, ahí tenemos nosotros, alrededor de las nopaleras, tenemos algunas rancherías a las que ya se les ha suministrado electricidad. Y sí es aprovechable, claro, ¿verdad? Es decir, dependiendo del tamaño del biodigestor y el tamaño de la cantidad que estamos procesando, pues podemos llegar a alimentar la necesidad eléctrica, pues de una comunidad, por ejemplo. Sí, se aprovecha y tiene esa utilidad. Aquí los biodigestores son pequeños, no son muy grandes. Entonces, el que ustedes vieron primero es de 100,000 litros, de 100 metros cúbicos. Pues es un biodigestor casi piloto, ¿no? Y el grande que después hicimos, que también ahí está la foto, entonces se divide en dos biodigestores. Entonces, aún así es pequeño, son 10 metros cúbicos de cada biodigestor. Aún así no es muy grande, pero pues sí genera suficiente electricidad para las rancherías y para otros. Hay una pequeña industria, que no me acuerdo de qué es, que también paga su electricidad, ¿verdad? Aunque nosotros no podemos vender electricidad, sino nada más la CFE. Pero como son copropietarios de las nopaleras y de los terrenos, pues es una energía participativa. En ese caso sí se puede hacer. Entonces sí, es lo que se puede aprovechar. No sé si con eso contesté tu pregunta, Adriana. Sí, está muy bien, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, pues tenemos ya el tiempo, doctor. Nos resta más que agradecer mucho su valiosa participación, transmitiendo a los muchachos pues las cosas prácticas que se están haciendo, y pues le agradecemos mucho, doctor, y esperamos en el futuro poderlo invitar nuevamente para que nos platique de nuevas plantas que se estén haciendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchachos, ya les abrí en la plataforma para que suban su disertación.